Bueno, buenas noches. Hoy vamos a continuar con el curso de desarrollo de software básico y vamos a hablar acerca de construir e importar módulos. Hasta ahora hemos visto los tipos de datos que hay en Python, las expresiones básicas aritméticas que se pueden hacer. Hemos visto los operadores, suma, resta, multiplicación, división, potencia, módulo. Hemos conocido algunas funciones básicas de Python, son las de conversión, que es int, float y str. Conocimos la función print, la función input. Con print escribimos por pantalla, por input leemos datos por pantalla. Y la función type, que nos permite obtener el tipo de dato de un valor, y la función help, que nos permite conocer documentación sobre una función en específico. Hemos aprendido cómo crear funciones, no solamente utilizar las funciones que ya vienen por defecto en Python, sino también nosotros mismos a crear nuestras funciones, y hemos aprendido de que podemos crear funciones que reciben varios parámetros o que no reciben parámetros, así como funciones que retornan valores o que no retornan valores. Las que no retornan valores usualmente se les conoce como procedimientos. Y todo esto para tratar de resolver problemas. Ahora vamos a ver, y también aprendimos acerca de buenas prácticas que debemos hacer para que nuestro código sea reutilizable, sea legible, no sea tan propenso a errores. Em, y ahora vamos a aprender también cómo construir módulos. Esta es una parte muy importante a la hora de desarrollar, porque de ahora en adelante, para sus laboratorios y para sus proyectos, van a programar de esta manera. No van a colocar todo en un único archivo, como venían trabajando. Antes, en un único archivo agregaban todo el código, todas las funciones, los inputs, los prints. Ahora no, ahora vamos a tratar de separar lo que se conoce como la lógica del programa con la consola o la interfaz de usuario. ¿Ok? Entonces, para eso existen los módulos en Python. Un módulo es una colección de funciones y de valores que se encuentran en un archivo. Eh, los dos conceptos más importantes aquí es que su módulo debe tener funciones. Por eso fue una de las primeras cosas que aprendimos. Existen módulos un poco más complejos, pero para eso tenemos que aprender algo que se llaman las clases, la programación orientada a objetos, y esto está fuera del alcance de este curso, ¿ok? Entonces nos vamos a quedar en módulos de funciones, o lo que también se conoce como librerías. ¿Por qué se le conoce como librerías? Porque su archivo va a tener una cantidad finita de funciones expuestas que ustedes pueden utilizar. ¿Ok? Es como una biblioteca o una librería que ustedes pueden consultar algo y utilizarla. El otro punto muy importante es que para que sea un módulo debe estar en un archivo independiente. Hasta ahora veníamos trabajando con un único archivo, como les digo, que ustedes le ponían el nombre que querían, lo colocaban en un lugar que ustedes querían. Ahora vamos a tener varios archivos. Nuestras soluciones van a empezar a componerse de varios archivos, como mínimo de dos archivos. Uno que va a ser la interfaz con el usuario, que va a tener los inputs y los prints que nos permiten la entrada y la salida de datos, y otro archivo con las soluciones en sí. ¿Cuál es una de las ventajas de poder programar en módulos? Es que un módulo se puede utilizar por varios programas, que es de hecho una de las características inherentes de las funciones, ¿verdad? Las funciones las tratamos de encapsular y codificar dentro de una función para poderla reutilizar. Cada vez que nosotros queremos hacer algo, como calcular el área de un cuadrado, como calcular el área de un círculo, ya lo programamos, tenemos nuestra función, la llamamos, le enviamos argumentos, procesa, obtenemos el resultado y no tenemos que reinventar la rueda. Lo mismo ocurre con los módulos. Llega un momento en que ustedes tienen
un archivo con muchas funciones que son útiles para varios programas a la vez, pues nada, no vamos a estar programando todo desde el principio, sino que ese mismo archivo lo tenemos en varios programas, lo enlazamos y podemos sacarle provecho a esas funciones que creamos una sola vez. Aquí el concepto es programar una vez y bien y utilizar muchas veces, ¿ok? Ese es el concepto detrás de programar bien. Em, entonces aquí vendría la otra pregunta. ¿Cómo yo sé cuándo tengo que dividir un grupo de funciones en uno o en dos archivos? Usualmente los archivos tienen un nombre asociado y tratamos de colocar en ese archivo las funciones que estén relacionadas a ese concepto. Por ejemplo, ustedes tienen un archivo que les permite calcular funciones, eh, áreas o volúmenes de objetos geométricos, ¿ok? Ustedes pueden calcular todas las áreas y los volúmenes. Y tienen otro archivo que les permite leer y escribir en archivos de texto. No vamos a colocar las dos funciones en el mismo archivo porque son como cosas diferentes. Creamos un archivo que llamamos figuras, por poner un ejemplo, .py, y otro archivo que se llama archivos.py, valga la redundancia. ¿Ok? Eso se aprende con experiencia, usualmente con experiencia, poco a poco, pero por ahora lo importante es saber qué se puede hacer. Entonces, quiero que miren este ejemplo con mucho detalle, ¿ok? Véanlo con mucho detalle, después nos vamos a ir a Spider y lo vamos a programar y después tenemos un laboratorio para reforzar los conceptos, pero entonces aquí traten de prestar mucha atención, por favor. Si se fijan, tenemos como dos cuadraditos aquí y en cada cuadradito tenemos un archivo diferente. En el primer cuadradito tenemos un archivo que se llama librería.py y en el segundo cuadradito tenemos un archivo que se llama interfaz convertidor de monedas. Un nombre largo, pero recuerden lo que les dije en clases anteriores, tenemos que utilizar nombres descriptivos. No tenemos que llamar a las cosas A, B, C, X, Y, Z, sino nombres descriptivos. Y si son nombres compuestos, utilizar guión bajo. Entonces, en este archivo librería.py tenemos nuestras soluciones, las funciones que resuelven nuestro problema. Y en este otro archivo tenemos funciones que nos permiten interactuar con el usuario. ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos resolver acá? ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Bueno, queremos hacer un programa que nos permita hacer conversiones de dólares a pesos y de pesos a dólares. Eso es lo que queremos. Conversiones de dólares a pesos y de pesos a dólares. Una de las primeras cosas que tendríamos que pensar es cuáles son las variables que juegan en este problema, ¿ok? Que son importantes en este problema. ¿Alguien me las puede decir? El valor del dólar y el peso. Excelente. Entonces, el valor del dólar, el valor del peso, eh, tienen en común algo que es la tasa de conversión, ¿cierto? O lo que se conoce como la TRM, ¿no? La tasa representativa del mercado. Entonces, lo que nosotros necesitamos es la TRM. Con esa TRM, si tenemos pesos y lo multiplicamos por la TRM, perdón, si tenemos dólares y lo multiplicamos por la TRM, tenemos pesos. Y si tenemos pesos y los dividimos entre la TRM, obtenemos los dólares. ¿Ok? Entonces necesitamos esas tres variables. La TRM, la cantidad de dólares y la cantidad de pesos. ¿Ok? Con estas dos calculamos esta y con estas dos calculamos esta. Muy bien. Entonces, fíjense que eso es lo que hacen mis funciones. Yo tengo dos funciones. Una se llama convertir a dólares, es decir, recibe pesos y la TRM y me genera los dólares, y convertir a pesos.
recibe los dólares y la TRM y me genera los pesos. Lo que les dije, si ustedes van a convertir pesos a dólares, dividen los pesos entre la TRM y les da los dólares. Y fíjense que entonces los parámetros de mi función es la cantidad de pesos iniciales como flotante, la TRM como flotante, y yo digo que yo voy a devolver también un flotante porque es una división. Y convertir a pesos a partir de dólares, pues multiplico mis dólares por mi TRM y me genera también un flotante. Entonces, con estas dos funciones yo ya resolví casi todo mi problema. Casi todo mi problema. Y como son funciones que se pueden reutilizar, que las puedo llamar de muchas partes, las creo en una librería. Ese es el concepto acá. Las creo en una librería. Muy bien. Ahora las quiero utilizar. Las quiero utilizar. Creo otro archivo que va a ser la interfaz, va a ser con lo que el usuario va a interactuar. Y cómo vinculo mi nuevo archivo con mi librería. Para eso Python tiene una palabra reservada que se llama import. Import me permite llamar una librería. ¿Y cómo la llamo? Por el nombre del archivo. Fíjense que el archivo se llama librería.py. Entonces yo aquí estoy importando mi librería. Import espacio librería, el nombre del archivo. Y después, como estos nombres pueden ser muy largos, se les pone un alias. Un alias con el cual yo me voy a referir a las funciones dentro de esta librería. ¿Cómo lo hago? Con la palabra reservada as. Entonces, en resumen, esta línea que deben estar al inicio del programa, import espacio, librería espacio, as espacio, lb, que es en sí mi alias, me está vinculando mi interfaz de usuario con esta librería. La librería se llama librería, valga la redundancia, pero yo voy a llamar las funciones con el alias lb. Si yo escribo lb punto, este es un nuevo funcionalidad. El punto me permite navegar y referenciar y utilizar todas las funciones que estén dentro de la librería. Si yo digo lb punto convertir a dólares, puedo utilizar esta función. Si yo digo lb punto convertir a pesos, puedo utilizar esta función. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Estamos vinculando dos archivos. En este caso, los dos archivos tienen que estar en la misma carpeta. ¿Ok? Tienen que estar los dos en la misma carpeta. No se preocupen que ya lo vamos a ver en detalle. Y ahora sí, yo voy a crear tres funciones. Miren estas tres funciones. Vamos a ir de abajo hacia arriba. La función de la línea 13, yo no sé si ustedes están viendo bien el código, vamos a ponerlo así. La función de la línea 13 no devuelve nada. Lo que hace es pedirle al usuario primero la TRM. ¿Y por qué se lo pedimos una vez? Pues porque la TRM sirve para ambas funciones. ¿Ok? Esa la tenemos que pedir una sola vez, no la tenemos que pedir dos veces, sobre todo porque durante el día pues cambia, pero se aproxima o se promedia y al fin de cuentas, al finalizar cada día, pues uno puede utilizar la TRM del día, que es un único valor. Entonces, de nuevo, utilizamos la función input para pedirle la TRM al usuario y como la función input devuelve strings o cadenas, la convertimos a float. Perfecto. En nuestra variable TRM ya tenemos el valor que el usuario ingresó, 4.800, ¿ok? O 4.750, no sé a cuánto esté hoy. Y llamamos a dos funciones, una que se llama ejecutar, convertir a dólares, y ejecutar, convertir a pesos. ¿Qué queremos que hagan estas dos funciones? Pues en convertir a dólares le pedimos pesos al usuario y con la TRM convertimos esos pesos a dólares.
Y en la función convertir a pesos, le pedimos al usuario dólares y de nuevo con la TRM convertimos a pesos. Ahora tenemos estas dos funciones. La primera función recibe TRM y le pide al usuario la cantidad de pesos que quiere convertir a dólares, de la misma manera como se pidió la TRM. Una vez que ya tenemos la cantidad de pesos que el usuario ingresó, qué sé yo, voy a convertir 500,000 pesos. Llamamos a la función que está en la librería que nos convierte pesos a dólares. Fíjense que la estamos llamando con el alias LB. lb.convertir a dólares. Al nosotros hacer esta llamada, Python está yendo a esta librería y está ejecutando esta función, aunque no esté en el mismo archivo, aunque no esté en el mismo código fuente. Nuestra función convertir a dólares divide los pesos entre la TRM, lo retorna y lo guardamos en una variable que llamamos dólares e imprimimos por pantalla. Los pesos, estos son tantos dólares y lo estamos redondeando a 2 decimales. Eso hace nuestra función ejecutar convertir a dólares. Y la función ejecutar convertir a pesos hace lo mismo, pero está llamando a la otra función. Le pide al usuario la cantidad de dólares. En la línea 10 llama a la función convertir a pesos, que está acá. Esta función multiplica los dólares por la TRM y me devuelve pesos, que lo guardo en esta variable y yo imprimo. Tantos dólares son tantos pesos. Fíjense también otra cosa, que es una de las dudas más comunes, que en este caso estamos definiendo dos funciones y no las estamos llamando dentro de la librería. Usualmente dentro de la librería no llamamos funciones. Sí llamamos funciones cuando, por ejemplo, esta función necesita a otra función, pero no hacemos como que una llamada para iniciar algo. Eso lo hacemos desde la interfaz gráfica o desde la interfaz del usuario. En la interfaz del usuario tenemos dos funciones aquí arriba, que son las que se comunican con la librería. Tenemos una función aquí abajo que invoca o llama a estas dos funciones, pero aparte tenemos que llamar esta función, porque si nosotros no llamamos esta función, no arranca nuestro programa. Y esa es la última línea que tenemos aquí abajo, en la línea 18. Ahora sí, si le damos ejecutar a nuestro programa desde Spider, él carga la librería o vincula este archivo con esta librería y carga estas funciones. Después carga todas estas funciones y cuando llamamos iniciar aplicación es que se desencadena nuestro programa. Arranca. Iniciar aplicación llama a esta función que está aquí. Esta función que está aquí llama a estas dos funciones y estas dos funciones llaman a estas funciones de librería. Algunas cosas importantes. Vamos aquí a profundizar en este archivo. En el archivo de la interfaz gráfica. En el archivo de la interfaz gráfica es donde están de la interfaz de usuario, están los print y los input. De ahora en adelante, los print y los input van a estar en su interfaz de usuario. Nunca van a estar en las librerías. Las librerías, por lo general, solamente tienen funciones de lo que a veces se le conoce como funciones de utilería, que reciben parámetros, procesan y generan algo. Reciben parámetros, procesan y generan algo. Usualmente estas funciones, por lo tanto, usualmente estas funciones tienen uno o más parámetros y siempre retornan algo. A diferencia de las funciones que vamos a estar creando en las interfaces. Estas funciones tienden a ser procedimientos. A veces reciben parámetros, a veces no. Esta función no recibe parámetros. A veces retornan valores, a veces no. Usualmente no. Ninguna de estas tres funciones retorna valores. ¿Ok? Entonces ya vamos a ir a
a ver unos ejemplos directamente en Spider, pero preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Profe, veamos, ¿cómo? Te escucho muy bajito, Jairo. ¿Puedes hablar un poquito más alto, por favor? Sí, señor. Listo, Así ahora está mejor. bien. Sí, muchísimo mejor. Profe, ¿cómo encuentra, o sea, uno las tiene que guardar en la misma carpeta o Sí. cómo encuentra la interfaz de usuario, la librería? Muy buena pregunta. Los dos archivos inicialmente tienen que estar en la misma carpeta. Más adelante se van a dar cuenta de que uno puede guardar librerías dentro de otras carpetas, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Antes de llamar a la librería, tienes que utilizar el nombre de la carpeta. Por ejemplo, eh, supón que tu carpeta se llama módulos. Entonces tú llamas módulos.librería, haz lb. Pero eso no, en este momento, todos los archivos están dentro de la misma carpeta. Ah, ok, sí, señor. Ok. ¿Alguna otra duda? Ok, vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Porque yo sé que si no les doy ejemplos, esto es como difícil masticarlo. Entonces, todos se recuerdan este archivo que es donde hemos estado creando funciones, ¿cierto? Y se acuerdan que nosotros creamos estas cuatro funciones. Convertir de Fahrenheit a Celsius, convertir de Celsius a Fahrenheit, convertir de radianes a grados y convertir de grados a radianes. ¿Ok? Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta, ¿ok? Que va a ser mi programa. Tienen que empezar a ver cómo lo estoy haciendo y ustedes más o menos lo van a replicar. Ustedes crean su programa. Tienen una carpeta. En esta carpeta es donde yo voy a guardar mis códigos, ¿ok? Entonces, supongan que creamos una función, un archivo que va a ser nuestra librería. ¿Ok? No le tenemos que poner necesariamente librerías de nombre. ¿Ok? Copio mis funciones. Son las mismas funciones que ya vimos, que juntos programamos. Creo que fue al final de la clase 8, de la presentación 8 en la clase 3. Entonces, bueno, son funciones que reciben para argumentos como parámetros y que retornan valores. No vemos prints por acá, no vemos inputs por acá. Y guardamos. Vamos a guardar esto precisamente en nuestra carpeta programa. Y de nombre le voy a poner útil functions. ¿Ok? Algo así como que funciones de utilería. Ese fue el nombre que yo le quise poner. Lo voy a poner aquí para que... Ok, entonces así se llama mi librería. Muy bien. Ahora yo quiero utilizar esas funciones. No las voy a utilizar desde este archivo. Tampoco lo voy a utilizar desde la consola. Voy a crear un archivo nuevo que va a ser mi interfaz con el usuario. Creo un nuevo archivo. ¿Ven? Aquí le doy crear. Y lo primero que hago es vincular ese archivo. Y le voy a poner acá lib. Aquí, miren lo que me está diciendo el Spider. Me está diciendo, importaste esta librería, pero no la estás utilizando. Guardo mi archivo. ¿Y dónde lo voy a guardar? En la misma carpeta. Y a esta le voy a poner algo así como, pues no sé, vamos a ponerle GUI. Le voy a poner GUI, bueno, es que no es una gráfica. Vamos a ponerle interface. User interface. Interfaz de usuario. ¿Ok? Si yo pongo el nombre mal, él no me lo puede enlazar. Esto da error.
Es más, si lo corro, por ejemplo, miren lo que me da. Si yo intento correr este código, me dice, mira, este módulo, porque una vez que nosotros creamos las funciones, lo guardamos y lo importamos, ya eso se considera un módulo. Y el Spider me está diciendo, mira, ese módulo no lo encuentro. ¿Ok? Además, fíjense que si yo empiezo a escribir el nombre del archivo o del módulo, ya Spider me sugiere cuál es ese nombre. Con lo cual, si le damos doble clic, ya estamos como un poquito más seguros de que lo importé bien. Muy bien, entonces, usualmente creamos una función o un procedimiento que se llama inicio aplicación. Vamos a ponerle acá cuáles funciones tenemos acá. Supongan que queremos llamar estas dos funciones. Ok, queremos llamar estas dos funciones. Entonces, vamos a llamar. Usualmente, creamos otras funciones que llaman a estas funciones, pero por ahora no lo voy a hacer de esa manera. Vamos a ir paso a paso. Yo vengo acá y le pido al usuario, bueno, yo quiero convertir Fahrenheit a Celsius. Entonces le tengo que pedir al usuario los grados Fahrenheit. Entonces yo vengo acá y le digo Fahrenheit degree y yo le pido al usuario esos grados. Ok, yo le digo ingrese los grados Fahrenheit. ¿Ok? Ya todos deben tener claro que cuando yo hago esto le pide por pantalla al usuario un valor. Ese valor se retorna por input y esto lo convierte en un flotante y ya nosotros tenemos eso acá. Y aquí vamos a crear nuestros Celsius degree. ¿Y cómo lo hacemos? Llamando a las funciones que están en nuestra librería. Aquí de nuevo entra la importancia de los IDEs. Miren que cuando nosotros decimos lib, ¿verdad? Que es como se llama el alias de nuestra librería, punto, me aparecen todas las funciones que están en el módulo. Ven, todas estas funciones. Ya tenemos el enlace completo. Entonces yo llamo a mi función de Fahrenheit. Bueno, aquí escribí esto mal. De Fahrenheit a Celsius. ¿Y qué me está esperando esta función? Me está esperando la cantidad de grados Fahrenheit que voy a convertir, ¿cierto? Solamente este valor. Y después aquí yo imprimo por pantalla y yo digo, algo así como que esto, imprimo cuánto es esto, después imprimo esto y imprimo esto. Y ahora voy a llamar a mi función. Porque cuando yo hago esto, le estoy definiendo, no le he llamado. Al yo hacer esto, ahora sí le estoy llamando. Y ahora sí puedo ejecutar mi programa. Cuando lo ejecuto, me está pidiendo los grados Fahrenheit. ¿Ven? Ingresa los grados Fahrenheit. Voy a poner 100. 100 es algo así como 37.7 grados centígrados. Y acá me dice, estos grados Fahrenheit es igual a estos grados centígrados. Perfecto. Es así como magia. Funcionó todo. ¿Ven? Funcionó todo. Nuestras funciones que están por acá ya somos capaces de utilizarlas. Y si tenemos varios programas que necesitan las mismas funciones, no tenemos que estar programándolas varias veces ni copiándolas y pegándolas. Simplemente cogemos todo nuestro módulo, lo ponemos en los diferentes proyectos y podemos utilizar todo. Vamos a llamar también esta función. Pues es algo muy similar. Simplemente que ahora empezamos por los grados
Celsius. Copio esta línea para no estar programándolo varias veces. Y le digo, ingrese los grados Celsius. Eso lo estoy guardando aquí. Ahora yo digo, bueno, ¿cuántos grados Fahrenheit son? Pues vuelvo a llamar a mi función. Esta vez convertir de Celsius a Fahrenheit. Y envío mis grados Celsius. Esta función realiza el procedimiento y guarda el resultado acá. Y regreso e imprimo el resultado. Ahora digo, estos grados Celsius. Vamos a poner aquí unas flechitas para que se vea un poquito mejor. Aquí también las pongo. Ok, entonces, de esta manera, cuando yo llamo a mi función inicio aplicación, esta va a esta función. Es decir, de la línea 20, él salta a la línea 10. Llega esta función. Ejecute este código y termina mi aplicación. Cosas importantes, el tabulado. Todas las instrucciones que van dentro de esta función tienen que estar tabuladas igual. Vuelvo a ejecutar mi programa. Primero me pide los grados Fahrenheit, ingreso 100, me da los 37.70 y tantos. Ahora copio este resultado porque lo que quiero es que al llamar a mi segunda función me retorne 100 o algo muy similar a 100 para saber que todo está bien. Y miren, me retorna 100.0. Es decir, mi programa está súper bien. Ahora, todavía nosotros podemos como que subdividir esto en más funciones. ¿Para qué? Para que sea un poquito más legible quizás. Esto ya es una solución totalmente válida. Pero si nosotros queremos hacerlo como que un poquito más legible el código, como estaba acá, lo que hacemos es copiamos todo este código, o mejor dicho, vamos a crear primero la función. Y bueno, acá tengo una mezcla de inglés y español, me disculpo por eso. Usualmente lo que yo les comentaba, uno trata de poner los nombres en inglés, pero bueno, con ustedes lo estaba haciendo todo en español, pero no sé por qué estas funciones las puse así. Y bueno, ahora no me gusta como estoy mezclando como estilos de programación, entonces vamos a llamar esto así mejor. Esta vez voy a poner todo en inglés, me disculpan, simplemente porque ya estas funciones están así, pero ya para la próxima manejamos todo en castellano. Y yo voy a llamar a mi función así, call o execute, no sé, son igual, estos son nombres, ¿ok? Estos son nombres, no es nada diferente. Call de llamar. ¿Y qué hace esta función? Tiene esto. Y algo muy similar aquí abajo para el otro código que voy a llamar call esta función. Si se fijan es como eso, a ver cuál es la palabra, es como una máscara. Este tipo de funciones enmascaran este código para que sea más fácil llamarlo, utilizarlo. Y ahora en mi función Start Application solamente llamamos a estas dos funciones. Y listo. De nuevo, cuando nosotros ejecutamos este código, es muy importante que ustedes traten de seguir la ejecución del código. Cuando ustedes le dan ejecutar a su código, él lo primero que hace es importar el módulo. Y eso significa que ya todas estas funciones existen, ya están disponibles para ser utilizadas. Después, carga estas funciones. Y si yo no coloco este Start Application, lo voy a comentar, y ejecuto mi programa no hace nada. No hace nada porque es que nada está llamando a mis funciones. Ok, miren, lo voy a ejecutar, no hace nada. Ahora cuando descomento esta línea y ahora sí existe, esta función
esta llamada llama a esta función, que a la vez llama a esta función, y esta función a la vez llama a esta función, que se va a este módulo. Cuando termina de procesar, imprime por pantalla. Terminó esta función. Ahora vamos a esta función, que es esta, que a la vez llama a esta función. Volvemos a ir al módulo y se llama ahora a esta función. Antes a esta, ahora a esta. Después de terminar, imprime por pantalla. Termina mi función Start Application y termina mi programa. Una vez más lo ejecuto para verificar que estos cambios funcionaron bien. Aquí ingreso 100. Obtenemos lo esperado. Aquí ingresamos esto. También obtenemos lo esperado. Se los coloco acá para los que no están viendo quizás bien esto. ¿Ok? Preguntas, muchachos. Si se fijan, esta era la razón por la cual yo les digo que tienen que ir siguiendo las clases y deben ir practicando, porque siempre vamos a ir utilizando lo que aprendimos en la clase pasada. Siempre, siempre. Entonces, dudas con respecto a esto. Yo sé que tienen que haber dudas. Profe, una pregunta. ¿Y si, dado el caso, uno solo quiere una, digamos, uno la pone así en la pantalla, pero si uno solamente quiere una, no hay una forma de que, digamos, por ejemplo, ahí dice de Fahrenheit a Celsius, pero a continuación vuelve de Celsius a Fahrenheit. Pero si únicamente lo quiero dejar a Fahrenheit a Celsius, pero no quiero borrar lo otro, ¿ya sería muy complejo o sí tengo que hacerlo aparte una a la otra? Ok. No es complejo, es súper sencillo, simplemente que necesitamos saber otros comandos como son los condicionales. ¿Ok? Lo mismo pasó en una clase hace poco y pues traté de mostrarle la solución para que no se quedaran con la duda, pero necesitan aprender más cosas y a veces no estoy tan seguro si vale la pena mostrárselo. Sí se los voy a mostrar en 2, 3 clases más adelante, ¿ok? Pero es una pregunta súper válida y totalmente estamos de acuerdo. Cuando uno entra en una aplicación, uno no le da todos los botones, ¿cierto? Uno le da uno o a otro, dependiendo de lo que quieras hacer. Esto es lo mismo. Para hacerte el cuento como corto, lo que uno hace es que le imprime al usuario algo así como que ingrese 1 si quiere ejecutar la función 1 o ingrese 2 si quieren ejecutar la función 2 y a partir de ahí llamas a una o a la otra. ¿Ok? Es algo así. Se los voy a hacer aquí súper rápido, pero bueno, sepan que esto no es lo que les estoy enseñando ahorita, pero para que no queden con la duda. Uno hace algo así como esto. Menú. ¿Ok? Entonces hace algo así como que 1 para esta función. Voy a copiar y pegar por velocidad. Y 2 para la otra función. Tenemos que obtener la respuesta del usuario. Entonces, decimos int, input y simplemente ya. O podemos poner aquí opción. Y después, una vez que nosotros ya obtenemos la opción del usuario, con esa opción tenemos que tomar una decisión. Y lo que hacemos es decir, bueno, sí, ¿ven? Entonces, de nuevo, acá entra un comando, el de los condicionales, que no se los he enseñado, pero bueno, tampoco es sumamente complejo. Lo que nos permite es tomar decisiones. Y hacemos esto. Le decimos, si la opción que ingresó el usuario es 1, llamo a esta función. Si no, el if, llamo a la opción 2. ¿Ok? Ejecutamos nuestro programa. Nos aparece menú. 1 para convertir a Fahrenheit a Celsius y 2 para convertir de Celsius a Fahrenheit. Esta vez voy a llamar primero a la 2. Entonces, como llamé a la 2, quiero convertir de Celsius a Fahrenheit, me pide los Celsius. E ingreso a 37.7 y me da casi 100, ¿ves?
La segunda vez lo vuelvo a ejecutar, me sale el mismo menú, ingreso 1 y ahora me pide los Fahrenheit, ingreso 100 y me da los 37.7. ¿Ok? Usualmente esto lo creamos en una función aparte, que es como el menú y que nosotros sabemos que lo que nos va a devolver es la opción. Como se dan cuenta, también siempre vamos pensando en funciones. Pero de nuevo, esto lo vamos a ver más adelante, pero ya tienen una breve introducción a lo que son los condicionales en Python. Más preguntas. Dudas, comentarios. Ok, si no tenemos más dudas y comentarios, voy a parar la clase. Hasta acá llega la clase teórica y ahorita continuamos con una breve introducción en el laboratorio. Tomamos 5 minutos de break y nos vemos alrededor de las 7:10. Saludos. Listo.